Bullying es ejercer de alguna manera violencia a algún individuo, ya sea física o mental. Hoy en día se tiene muy penalizado el ejercer este tipo de agresión, ya que a la larga genera trastornos mentales temibles, desde querer vengarse matando o hiriendo al agresor, hasta hacerlo con alguien más indefenso que el agredido. El día de hoy, en la parte 2 de Mentes Enfermas, te presento el caso de Robert Hansen, un tipo que vivió una infancia muy cruel, llena de bullying, que terminó siendo un temible asesino serial. Ponte cómodo, que empezamos con el video. Caso 2. El cazador de prostitutas. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa. Hijo de un cocinero de origen danés, pasó una infancia muy difícil al lado de su padre, que lo obligaba a trabajar largas horas en el negocio de la familia. Al llegar a la adolescencia, el severo acné que padeció se sumó al marcado tartamudeo que tenía. Sin duda, era el objeto perfecto de burlas, y los abusadores de siempre en la escuela, quienes se acordaban de él, lo veían como un sujeto solitario, que jamás socializaba con nadie. A pesar de haber nacido zurdo, sus padres lo obligaron siempre a usar la mano derecha, imposición que incrementa la presión y el estrés que vivía. A pesar de todo lo anterior, en 1960 se casó con una muchacha, pero su matrimonio no duró mucho. El 7 de diciembre del mismo año, con el objetivo de vengarse por rencillas contra los pobladores de Pocahontas, fueran estos reales o imaginarios, Hansen obligó a un empleado del negocio familiar a que lo ayudara a incendiar un garage de autobuses. Para su desgracia, este joven de 16 años tuvo la entereza suficiente para delatarlo. Fue sentenciado a una pena de 3 años de prisión. A los 6 meses su esposa tramitó el divorcio, y para su fortuna le fue otorgada la libertad condicional cumplidos los 20 meses. Pese a otros problemas que tuvo Robert y otro intento de matrimonio fallido, en 1967 los Hansen decidieron comenzar una nueva vida y se movieron a Alaska. Y como era de esperarse, ahí de nuevo continuaron los problemas de Robert. Esta vez fue acusado de robar una sierra eléctrica. Fue sentenciado a 5 años de prisión y nuevamente fue estudiado por doctores, quienes diagnosticaron que Hansen padecía un trastorno bipolar y que requería terapia a base de litio para controlar sus violentos cambios de humor. A pesar de que ya era considerado un peligro para la sociedad, jamás se hizo nada para obligarlo jurídicamente a seguir el tratamiento. Robert Hansen era un excelente cazador, actividad en la que era una celebridad en la localidad. Poseía un numeroso arsenal de rifles y era muy comentada la hazaña en la cual, con un arco y una flecha, le dio caza a una cabra salvaje. Habitante usual de los paisajes boscosos de Alaska, la cacería le daba un alto estatus dentro de la sociedad, que antaño, cuando era adolescente, creció completamente. La gente se negaba a admitir que esta celebridad era un peligroso psicópata, criminal consumado que había robado, incendiado y defraudado a una aseguradora. Peor aún, era un asesino de bailarinas y prostitutas. Por este delito permanecía oculto por algún tiempo. Robert gozaba de ir a prostíbulos, ver a las bailarinas y acostarse con las prostitutas del área. Él gozaba todo esto, ya que era una persona de dinero. Las nefastas actividades de Robert aparecieron poco a poco a la luz. El primer incidente ocurrió el 12 de septiembre de 1982, cuando un par de oficiales cazaban en el valle del río King, lugar apartado y fuente inagotable de esparcimiento para los cazadores profesionales, ya fueran venados, ciervos, osos o cabras salvajes, de toda vía. Sin embargo, para Johnny Daly y Audie Holloway no había sido un día de suerte, así que antes de que cayera la noche decidieron regresar y tomaron un atajo por la ribera del río. De pronto, de un banco de arena vieron una bota semienterrada en el suelo. Picados por la curiosidad, se acercaron para descubrir una extremidad en descomposición. Les tomó unos instantes darse cuenta de la situación y se apartaron rápidamente para no alterar la escena. Tomaron nota del sitio del hallazgo y pronto detectives y forenses analizaron minuciosamente el sitio. Al analizar el cadáver a detalle, se dieron cuenta que fue asesinada con munición de una arma de uso exclusivo militar. Al analizar bien el cadáver, se dieron cuenta que en vida llevaba el nombre de Sherry Morrow, de 24 años de edad, bailarina exótica y que había fallecido hace 6 meses.
Este inusual crimen hizo sospechar a la policía que tenían algo gordo entre manos. Hace algún tiempo que se habían presentado reportes de personas extraviadas. La mayor coincidencia eran que todas eran prostitutas. Pasaban los meses y los cadáveres seguían apareciendo. La mayoría eran prostitutas. La mayoría estaban heridas de bala. Fue un 13 de junio de 1983, cuando un camionero que circulaba por el pueblo vio en el camino a una muchacha que frenéticamente le hacía señas para que parara. La mujer traía unas esposas colgando de una mano y la ropa hecha trizas. El hombre la llevó a un hotel que ella le indicó e inmediatamente después a la estación de policía para reportar lo sucedido. Mientras tanto, en la recepción del hotel se le permitió hacer una llamada telefónica a la muchacha. Cuando el oficial llegó al hotel, la mujer empezó a redactar la historia. Ella le comentó que fue abordada por un tipo pelirrojo, quien le ofreció $200 por tener sexo. Una vez cuando lo estaban haciendo, el tipo le presionó una muñeca con las esposas. Después le sacó una pistola y la amenazó con matarla si no cooperaba. El tipo la violó y la torturó de 1000 maneras posibles, inarrables por cierto. Cuando terminó de torturarla y violarla, el tipo le dijo que iban a volar a su cabaña, que se encontraba en Alaska. Cuando el atacante estaba llenando el avión de suministros, la prostituta aprovechó para darse la fuga. Al principio, el atacante la siguió, pero desistió al ver que ella hacía señas a un camionero en el camino. Entonces la policía la llevó al aeropuerto del lugar, donde supuestamente se hallaba la avioneta del atacante, y ahí estaba, color azul y blanco. Después de revisar con la torre de control, se supo que pertenecía a Robert Hansen, que vivía en la calle Old Harbor. Dejaron a la prostituta en el hospital y con un pequeño grupo de oficiales, Baker visitó la residencia de los Hansen, confrontando con los cargos que la prostituta señalaba. Robert Hansen se mostró muy molesto. Dijo a la policía que no conocía a la muchacha, que todo el día la había pasado con unos amigos, su esposa y sus 2 hijos, que estaban de viaje por Europa. Además, le dijo a los policías que no se podía violar a una prostituta. La habitación de Hansen fue verificada y no se levantaron cargos en su contra. La situación se tranquilizó hasta que apareció otro cadáver. Esta vez, una muchacha de 17 años que se dedicaba a la prostitución y al baile exótico. Había sido vista por última vez hace 5 meses. La autopsia reveló que fue muerta por disparos de arma calibre 22.3. Entonces, el departamento de policía solicitó la intervención de la unidad de soporte del FBI. Sabían que tenían entre manos a un asesino serial y decidieron acudir a los expertos. Fue así que el agente especial de la FBI se trasladó a Alaska para analizar la evidencia que le ofrecía la policía y para discutir acerca del sospechoso número 1, es decir, Robert Hansen. Se estableció que el asesino escogía a las prostitutas y a las bailarinas topless, ya que éstas levantarían menor sospecha. Cuando el detective especial del FBI se entrevistó con Robert Hansen, se dio cuenta de las marcas de acné que tenía y del notable tartamudeo. Lo hacían pensar que había sido objeto de burlas en su juventud y que le era imposible acercarse a las mujeres. Así que para compensar esto, tuvo que acudir a las prostitutas para no sentirse solo. Era un tipo con autoestima muy baja, por eso vivía tan apartado de la ciudad y por eso mismo asesinaba a las prostitutas. Una manera de vengarse de la humillación vivida durante su adolescencia. Sabían de las habilidades de caza de Robert Hansen, así que tal vez ya se había cansado de las mismas víctimas, es decir, de los borregos, de los osos y de los venados. Quiso probar con algo distinto. Al investigar minuciosamente su casa, hallaron numerosas armas en ella, entre ellas una Mini 14 calibre 22.3, misma con la que teóricamente Hansen había matado a sus víctimas. Fue culpable por posesión de armas ilegales, pero no se levantó cargo por homicidio, ya que hacían falta pruebas para ello. Sin embargo, pagó una fianza para salir libre, pero la gente se opuso a que él saliera, ya que estaban casi seguros que él era el asesino. Finalmente, Robert Hansen se dio cuenta que ante la enorme cantidad de evidencia en su contra, difícilmente ganaría su caso frente a la corte. El 22 de febrero, en 1984, se arregló un encuentro entre el abogado defensor y el fiscal general. Este consistió en que Hansen daría una confesión detallada y completa de sus crímenes, a cambio de ser cargo únicamente de los 4 homicidios que se conocían hasta el momento. Además, purgaría su sentencia de cadena perpetua en un recinto federal, en vez de una prisión de máxima seguridad. Hansen se vio obligado a aceptar ese trato, pues era lo mejor que podía obtener.
Entonces explicó su modus operandi, que consistía en contratar por una suma de dinero a las prostitutas. Una vez estando con ellas, las sometía, amenazándolas con un arma de fuego. Tratando de verse lo más seguro y desafiante posible, les decía: muy bien, eres una profesional, lo que hacemos no te excita nada, ¿verdad? Sabes bien que existen riesgos en lo que haces, que esto te sirva de experiencia para que la próxima vez elijas bien a quién te ofreces. Si haces todo lo que te ordeno, no saldrás lastimada. Hansen hacía lo anterior para ver cómo la víctima se congelaba del miedo. Disfrutaba verlas sentirse indefensas y sometidas a su voluntad. Una vez que tenía una mujer bajo su poder, normalmente la llevaba a su avioneta, a su remota cabaña de los bosques. Ahí, después de violarlas sin misericordia, llegaba al extremo de desnudarlas y aún de taparle los ojos antes de soltarlas. Les daba la opción de correr durante 5 segundos de ventaja. Esperaba que la chica corriera y después con su navaja y con el rifle les daba caza, igual que lo hacía con un oso o un venado. Al término de su declaración, la policía le mostró un mapa de la región a Hansen y le pidió que señalara los sitios donde había cometido sus fechorías. Este señaló numerosos lugares. Al día siguiente se hizo una expedición en helicóptero militar y Hansen los condujo a 12 sitios diferentes. Ahí fueron marcados los árboles para regresar posteriormente a revisar. Durante 1984 fueron recuperados únicamente 7 cuerpos. El 18 de febrero de 1984, Robert Hansen se declaró culpable de los 4 homicidios acordados y recibió una sentencia de 461 años de cárcel, sin derecho a libertad condicional. Inicialmente, fue enviado a purgar su pena en Pensilvania, pero en 1988 regresó a Alaska, a ser uno de los presos fundadores del centro correccional Spring Creek. Poco después de ser encarcelado, su esposa pidió el divorcio. Es más, hasta su nombre fue borrado del ranking de casa de Pop y Young. Aún se desconoce la identidad de la primera víctima, aunque la policía no se da por vencida en hallar datos que ayuden a esclarecer el misterio. Si el video te gustó, no dudes en dejar una manita arriba. Eso me ayudará a seguir subiendo videos. No olvides suscribirte y compartir en tus redes sociales. Sin más por el momento, te deseo un excelente día.